Lo he dicho en bastantes ocasiones, pero es un punto focal en este caso. Desde la popularización de Internet, este medio se volvió en el sitio principal donde nacen y se comparten historias escalofriantes y sucesos inexplicables. Específicamente, Twitter es una red social que, al día de hoy, ha motivado a que muchos usuarios compartan sus experiencias, y este es el caso del tema de este video, pues hace algunas semanas se viralizó un hilo sobre el testimonio de muchas personas mexicanas que vivieron cosas inexplicables en Kitsania, un parque temático infantil en el que todos los niños pueden jugar a ejercer una profesión, como médicos, policías, bomberos, etc. El parque lleva 20 años activo, y bastó que un adulto comentara lo que vivió en su infancia para que muchos más se animaran a contar su propia experiencia. Y los casos son tantos que da mucho que pensar. Sin más por el momento, comencemos con este video. A continuación, analizaremos algunas historias de estos usuarios, pero para quienes no son mexicanos o no saben qué es Kitsania o aún no les queda claro, tengo que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, estas historias pertenecen a experiencias de ambas sucursales de Kitsania, ubicadas en la Ciudad de México y Monterrey. Segundo, la mayoría de las historias que ocurrieron fue cuando Kitsania no se llamaba Kitsania, ese es su nombre actual. Antes, cuando los que ahora somos adultos éramos infantes, este sitio se llamaba la Ciudad de los Niños. Por último, ya lo expliqué antes, pero creo que necesito volver a hacerlo para que quede claro el concepto de Kitsania. Este sitio es un parque interactivo, dividido en varias zonas dedicadas a profesiones, donde los niños pueden jugar a ser adultos. Hay stands donde pueden ser médicos y dar consulta, foros de televisión donde pueden actuar, panaderías donde ellos mismos pueden hacer su pan y mucho más. Bien, dicho esto, leamos las historias que se están compartiendo en Twitter. Te advierto que son demasiado escalofriantes. Este hilo comenzó el día 9 de julio del 2019, cuando el usuario Twinkie de Fresa decidió contar su experiencia. Esta dice: ¿alguien de Monterrey que haya tenido alguna experiencia extraña en Kitsania? De chiquita me traumó ese lugar y no puedo ser la única. El caso es que yo tenía como 6 años y fui a la fiesta de un amigo de mi hermano. En ese entonces podía entrar al área de niños pequeños y fui acompañada de mi mamá a jugar con plastilina. Estaba lloviendo mucho afuera y supongo que no había visto porque estaba divirtiéndome. En eso da un apagón y todo el lugar queda completamente a oscuras. Yo, asustada, voy con mi mamá y una empleada nos alumbra el pasillo con una linterna. Llegamos abajo y regresa la luz, pero Kitsania naturalmente no tiene mucha iluminación, entonces seguía bastante sombrío. Mi mamá me suelta la mano para ir por mi hermano y se acerca un hombre vestido de payaso trepado en unos palos. Horrible, la verdad, era una niña chiquita. Bajó de los palos y tomó mi bolsita donde yo guardaba mis kitsos. Abro paréntesis, los kitsos es la moneda que se utiliza en el parque Kitsania. Cierro paréntesis y se va rápido. Ajá, un güey raro, vestido de payaso. Abro paréntesis para explicar que en Kitsania no hay nada relacionado a payasos. Cierro paréntesis.
Yo trabajé ahí, justamente en el área de hospital, y cuando nos tocaba cerrar siempre teníamos que estar 2 o 3 personas ahí porque neta daba mucho miedo, y también escuché muchas historias acerca de que se aparecía alguien en Holanda, en el ducto, etc. Siempre que iba a Max Steel escuchaba voces y alguna vez llegué a ver una sombra que pasó literalmente enfrente de mí. Nada más seguía yendo a Max Steel porque a mi hermano le encantaba mucho estar ahí. Oye, una amiga estaba grabando y de repente en el video se vio que una mujer extraña le agarró la mano a su hijo y él la soltó y corrió con su mamá. Apareció en el video, eso fue hace como 2 años. Yo nunca entré a Max Steel, pero mi hermana sí, y me dijo que se topó a Chester Chetos ahí. Sí, van muchos que leo que ven a Chester Chetos. Bien, aquí vemos que mencionan que ven a Chester Chetos y sí, se van a dar cuenta que a lo largo de este hilo hay bastantes personas que mencionan que se toparon con Chester Chetos. Se me hace curioso porque, a diferencia de un payaso, el personaje de Chester Chetos no es muy escalofriante y de hecho es muy improbable que exista algo como él. No una botarga, sino él real. Otro usuario, llamado Tu Tía Lola, abrió un segundo hilo, esta vez para contar historias de Monterrey, el cual indica: ahora sí, abro hilo de las historias raras y curiosas de Kitsania en Monterrey. Primero, voy a aclarar una cosa: yo siempre he sido muy perceptible a energías y sucesos paranormales, tiendo a ver cosas extrañas o personas. También sé muchas cosas sobre eso porque he aprendido a lo largo de los años. No pido que crean, pero lo explico para que entiendan un poco. Y pues nada, conforme fui pasando el tour en Kitsania, pude sentir las energías del lugar. Primero creía que tal vez algunas eran más pesadas que otras porque había muchísima gente. También es una opción. Pero ya cuando me tocó entrar, cuando aún no abría, me di cuenta que me equivocaba. Sentía algo X en algunas zonas, pero en otras sentía un pesar muy raro. Tal vez no malo, pero sí muy extraño y que no me gustaba para nada. Cuando son cosas que siento que son muy malas, tiendo a tenerles miedo. No pasó más que con 2 lugares en específico. El primero fue el túnel tipo alcantarilla de Nesquik y los tubos o ductos de los que habló Twinkie de Fresa, la persona que comenzó este hilo, al respecto. Supe también que se aparecía una niña en el avión, entre los asientos o la cabina del piloto. Los niños siempre querían fotos ahí sentaditos. Ahí había una vibra bien pesada. Varios amigos me platicaron que habían tomado fotos ahí, medio extrañas, con sombras de una niña. Rarísimo. Otra cosa es que como hay una estación de policía, también hay una cárcel entre 2 muros. Ahí escuché a varios niños decir que se aparecía un señor en una de las camas de la cárcel. Nunca lo vi, pero si los niños lo dicen, créanles. El teatro era una de las cosas más terribles, ya que estaba completamente a oscuras y era muy grande. Ya llegando a los lugares en quienes sentía más energía negativa, el túnel de Nesquik. Ese túnel antes era el túnel de Max Steel. En ese túnel, la idea es que los niños bajen y junten piezas de rompecabezas. No se permite bajar a hombres del personal, solo mujeres. Es extraño que solo admitan mujeres. Se dice que fue porque hace mucho tiempo se robaron a un niño, también que intentaron abusar de varios, no sé, pero la historia paranormal de ese túnel es que abajo se aparece un señor. Yo lo viví. Varias personas me contaron que ahí se aparecía un payaso que era malo con los niños. Como nunca lo viví o lo vi, no lo creía. Hasta una vez.
Estaba caminando por Kitsania, rumbo donde estaban mis amigos. Uno de ellos trabajaba en Coca-Cola. Abro paréntesis, esta chica está contando la historia cuando ya era una adulta, y este amigo no estaba jugando a trabajar en Coca-Cola. Él era uno de los adultos que trabaja en el local de Coca-Cola para ayudarle a los niños que entren a ese establecimiento. Cierro paréntesis. Mi amiga estaba en Coca-Cola con su novio, el que trabajaba ahí. Entonces subí, no la vi, y pregunté por ella. Me dijeron que estaba en otros locales. La fui a buscar y me la encontré hablando con alguien más. Cuando le pregunto qué pasaba, me contó. Estaba aquí con mi novio y de ahí empecé a escuchar a niños quejarse de que se querían subir a los tubos, pero que el payaso de ahí no los dejaba subir. Obviamente, me saqué de onda, me asusté. En Kitsania no hay payasos. Luego, escuchó a los niños quejarse con un supervisor de que si se podían subir. Y luego escuchó que decían que había un hombre alto vestido de payaso en los ductos y que no los dejaba subir, que estaba enojado y daba mucho miedo. Nunca en mi vida quise volver a tomar fotos ahí. Me daba miedo verlo o que incluso me jalara o algo así. Le pregunté tiempo después a varios compañeros y me decían las mismas historias pero con diferentes anécdotas. Nunca sabré cómo pasó de tener un ambiente para niños a una energía pesadísima en algunos sitios. La verdad, hablar de cosas como esta me gusta muchísimo por todas las experiencias paranormales que he tenido. Más adelante, vemos que otras personas comentaron, retuitearon y confirmaron este hilo. Sophie Almaguer comentó: confirmo, a mí sí se me apareció el payaso en los ductos. Una vez fui a Kitsania con mi papá, yo tendría unos 5 o 6 años, la verdad no me acuerdo bien, y me metí a estos ductos que menciona la persona que hizo el hilo pasado. Me acuerdo muy bien que apenas entré, sentí que me había perdido, no encontraba el ducto por el que había entrado, pero yo no me asusté porque mi papá empezó a llamarme desde afuera y yo traté de seguir su voz, pero entre más trataba de acercarme como que me iba alejando más, hasta que me encontré con un payaso que me asustó mucho porque dentro del ducto no había ruido y yo no esperaba encontrarme a alguien. La verdad, nunca me ha dado miedo los payasos, al menos que estén creepy, como fue en esta ocasión. Yo empecé a gritar y a llorar porque me dio mucho miedo, hasta que mi papá me escuchó y logró entrar para sacarme. Nunca volví a meterme a esos ductos por miedo a encontrarme con ese horrible payaso otra vez. Me acabo de enterar de todas estas historias paranormales en Kitsania y qué miedo que a los niños les pase lo que a mí. Más personas le contestaron a Sophie Almaguer y le preguntaron por su descripción y ella comentó: era muy parecido a este. La diferencia es que el cabello o la peluca era más grande, al igual que los ojos. También estoy segura de que era una persona con maquillaje y no una máscara. Ay, qué miedo, la verdad. Luego, tu tía Lola, quien fue la segunda persona en viralizar esta temática, contestó: cuenta. Bien, ahora vamos a ver una historia que fue compartida por la página de Facebook
Leyendas de Monterrey, creo que ya la utilicé de fuente alguna vez, pero si no, no hay problema. Igualmente le doy créditos a la imagen. Bien, comienzo. Esta historia es anónima y dice así. Hablando de Kitsania, en el año 2007, mi escuela primaria nos llevaron de paseo a Kitsania. Recuerdo que estaba en los ductos con 2 amigas y un amigo. En eso escuchamos gritos de atrás. Sabíamos que entraban más niños por atrás de nosotros porque vimos que estaban haciendo fila para subirse. Creíamos que eran esos niños y volteamos. Vimos que un amigo, quien no había volteado, tenía la cara pálida. Yo, por curiosidad, volteé la cara para saber qué veía. Y vimos a ese payaso. Recuerdo que estaban mis 2 amigas enfrente, luego yo, y al final ese amigo. El payaso tenía una cara espeluznante. Mi única respuesta fue decirle a mi amigo, «¡Corre!». Nos fuimos hacia atrás, y al salir, lo primero que hice fue llorar y buscar a algún adulto. Para mi sorpresa, me encontré con una chica del personal de Kitsania y le conté que había un payaso en los ductos y que por qué nos hacían eso. Tenía una máscara espeluznante. La chava se quedó pálida y nos dijo que ¿dónde lo vimos? Nos lo preguntó. Le dijimos que en el ducto. Ella dijo, nosotros no tenemos payasos aquí. ¿Seguro que lo vieron? Nosotros le dijimos que sí, y una amiga, que era la que iba enfrente de nosotros, le dijo, a mí me apretó el brazo. Y donde la chava le checó el brazo, definitivamente tenía una marca de una mano apretada. Desde ese entonces, he decidido no volver a ir a Kitsania, y mi escuela canceló esos viajes, porque la niña le dijo a sus padres, y los padres a la escuela. La escuela tomó medidas y lo que yo sé fue que Kitsania no les dio respuestas exactas. Hace poco llevé a mi niña a lo que fue mi primer trabajo a Kitsania. Y se me vino a la mente todo lo que viví y todas las historias que cuentan de ese lugar. Les contaré algo que me pasó a mí y las historias que se cuentan. Primero que nada, yo trabajé en ese lugar en el 2010. En ese entonces, cuando me dieron el recorrido explicándome mi área, el entrenador de ese entonces, cuando llegamos al hospital, hizo una pausa y se puso serio. Entonces nos dijo, tengo que decirles algo. Aquí en el parque se aparece una familia completa, una señora, un señor y 3 niños. 2 son niños y una niña, si mal no recuerdo. Si alguna vez llegan a ver una sombra o a un niño y cuando vayan a ver qué es y no sea nadie, no se asusten, no entren en pánico. No podemos ponernos mal y asustar a los niños que visiten el parque. En fin. Terminó el recorrido y ya estando con mis compañeros, pues de curioso empecé a preguntar y ya me contaron que en el avión en las mañanas, antes de que abra el parque, se escucha que una señora arrulla a un bebé. Otra historia es el de la señora que se le apareció a un hombre de limpieza, el cual cierra el parque y se queda a trabajar muchas horas después de que ya no hay nadie. Ocurrió en la zona que antes era de Televisa y que ahora es de Multimedios, la zona dedicada a que los niños jueguen a trabajar en televisión. El hombre limpiaba las gradas cuando vio a una mujer con la cara desfigurada y evidentemente el hombre se desmayó y tuvo que ir hacia la ambulancia y después ya no volvió. También los niños se aparecen en el teatro
Y existe un famoso payaso que aparece en los ductos, que le quita los quitsos a los niños. Existe un señor que se le apareció en plena dinámica en el avión a una compañera y a los niños, que hasta tuvieron que subir gerentes al avión y a buscar al señor, y no había nada. En fin, 1000 historias que me contaban, pero a mí no me pasaba nada hasta que un día, cuando estaba en el hospital y me tocaba manejar la ambulancia, tuve que cubrir a un compañero en el camioncito de bomberos porque éramos de los pocos que estábamos certificados. Lo cubrí y ya tocaba la dinámica del incendio. Él no llegaba, pero después llegó y me tuve que poner la bata del uniforme del autobús. Terminé la dinámica y en la recepción del hospital hay una puerta donde guardábamos los uniformes. Me dirigía a entrar a cambiarme cuando sentí que alguien me pasó por detrás. Volteé y vi a un niño de camisa de cuadros, pantalón de mezclilla, subir las escaleras corriendo, a lo cual le pregunté a mi compañera que estaba en recepción que si tenía dinámica arriba, a lo cual ella me respondió que no. ¿Que cuál niño? Yo le digo que él subió corriendo. Y había una compañera dentro del cuarto acomodando uniformes, la cual dijo que sí se escuchó que el niño subió las escaleras porque precisamente ese cuarto estaba arriba. En ese momento llegó una señora preguntando por su hijo que no lo encontraba. Yo, sabiendo que había un niño que subió, le dije a la señora que me esperara, que había visto a un niño y que iría a ver si era su hijo. Grave error. Al momento de ir subiendo las escaleras, recordé todas las historias y me entró mucho miedo. Pero pues ya le había dicho a la señora, entonces subí con mucho miedo y empecé a checar cada uno de los cuartos: cuneros, cirugía, endoscopía, RCP, a lo cual me llevo la sorpresa de que arriba no había ni un solo niño. Bajé casi corriendo y ya había niñas esperando para la dinámica, a lo cual tuve que decirle a la señora que no había ningún niño, y ella me respondió: ¿entonces? ¿Y el que viste? Yo, para no seguir la conversación adentro, para que no escucharan las niñas, salí y le comenté un poco a la señora. Desde ese entonces ya no volví a subir solo a ese lugar. Ahora sabía que todas las historias que se cuentan en Kitsania eran ciertas. Esta historia fue compartida por Néstor Martínez. Más adelante comentó otra persona, la cual dijo lo siguiente: viví toda mi vida engañada, creyendo que el payaso que me saludó en Kitsania trabajaba ahí. Yo estaba en los ductos de ventilación. Obvio, los falsos, no los verdaderos. Andaba en busca de mi hermano porque no lo encontraba, y yo estaba sola ahí, obvio, con un montón de miedo. ¿Cómo que no trabajan payasos? Yo me acuerdo que de chiquita había uno que me andaba molestando a mí y a una amiga. Nos decía que nos metiéramos en la obra de construcción, y yo le empecé a gritar que no lo iba a hacer. Y luego recuerdo que me amenazó con sacarme de Kitsania y me fui corriendo. Me tocó ver a la niña del avión. Nos dieron un recorrido para que buscáramos pistas y nos daban un tiempo para estar en el avión y buscarlas, y luego nos sacaban. Había una niña que se asomaba entre los asientos, y cuando nos sacaron, ella se burló de nosotros porque a ella no la sacaron.
Subí 2 veces y pasó lo mismo. La segunda vez me enojé con el muchacho y le dije que por qué la niña se podía quedar todo el tiempo. Hasta berrinche les hice, porque yo quería quedarme más tiempo. La primera y única vez que fui a Kitsania estaba sola, porque no tenía amigos, y era el paseo de la escuela. Me acuerdo que fui a la fábrica de gansitos y a la de Coca-Cola, y pues tenía mi gansito y la Coca-Cola, feliz de la vida, sola, pero eso no importa. Así que me senté en una mesita y dejé el dinero de Kitsania, los kitsos, y los dejé al lado. Me agaché abajo de la mesa porque se me había caído algo, y me levanté, y ya no estaba el dinero. Volteé y solo vi a alguien corriendo y dirigiéndose a los ductos de Marinela, pero en ese entonces creí que era un niño muy grande que estaba vestido de azul, pero viendo las historias creo que fue un payaso. Para mí era muy emocionante ir a Kitsania, no tienen ni idea, pues cuando era chiquita para mí era normal ir, ya que mis papás les daban boletos por parte de su trabajo y bueno, resulta que cuando íbamos siempre estaba muy pegada a mi hermano y si mis papás me dejaban era con él para cuidarnos los dos. El punto es que, a pesar de haber ido varias veces, nunca me di cuenta de la parte de la cárcel. Abro paréntesis, en Kitsania hay una cárcel, no sé exactamente qué hacen ahí, si los niños trabajan de policías o si los niños castigados los encarcelan, porque nunca pude ir a Kitsania, pero bueno, es solo una aclaración, cierro paréntesis. Hasta que fui como la tercera vez, y me acuerdo que cuando me asomé a las rejas de ahí, recuerdo haber visto un payaso acostado ahí, y así de la nada me volteó a ver y me sonrió, y yo toda asustada, solo tomé de la mano a mi hermano y salí corriendo. Le tenía mucho miedo a los payasos de pequeña. Yo trabajé en uno hace un tiempo. Había un establecimiento llamado Prevención, en el que los niños subían a rescatar a 2 monitos de un incendio. Era como un departamento, literalmente tenía todo lo de una casita en miniatura. El chiste es que cuando yo me metía con los niños a la actividad, podía ver desde adentro a través de esos cristales especiales en donde únicamente puedes ver hacia adentro si te pegas mucho al cristal. No sé si me estoy explicando bien, pero son como los que hay en casetas de vigilancia. Bueno, sucede que en una de esas veces que estaba adentro del departamento con unos niños, vi que alguien estaba pegado en el cristal. Yo pensé que era una mamá, porque por lo general eso hacían. Yo salí tantito solo para avisarle que ya casi terminaba la actividad con sus niños y que esperara un momento en lo que los atendía a ellos. Bueno, pero cuando salí no había nadie. Fue muy feo porque ese lugar de por sí tiene fama de que pasaban cosas raras y siempre se sentía extraño entrar. A veces se escuchaban ruidos y en una ocasión recuerdo que una compañera bajó súper asustada porque le habían tirado todos los cascos cuando no había nadie más que ella. También, una vez un vigilante nos enseñó una foto en donde se veía una sombra bien fea atrás de él. Ya era noche y solo estaba él, así que era muy extraño. Sin lugar a dudas, los acontecimientos ocurridos en Kitsania son tantos que ya empieza a preocupar.
Pero las historias más escalofriantes son las que involucran al extraño payaso que deambula por las instalaciones. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Quién o qué se oculta detrás de todos estos escalofriantes fenómenos ocurridos en Kitsania? Sea como sea, se trata de algo que está ocurriendo y es preocupante. ¿Y tú? ¿Cuentas con alguna experiencia extraña en Kitsania? Cuéntamela en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.